Damos la bienvenida al doctor Javier Bermúdez, coordinador zonal 6 del Ministerio de Trabajo. La falta de oportunidades laborales en el país se ha agudizado en la pandemia y es considerada como la principal amenaza para las empresas, incluso para el bienestar del país en el 2020. El deterioro del mercado laboral se ve en el hecho de que apenas 3 de cada 10 personas de la población económicamente activa tienen un empleo adecuado. Así lo dice la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, que se la publicó en octubre del 2020. Vamos a analizar qué es lo que está sucediendo y qué ha sucedido en estos meses de pandemia con el doctor Bermúdez, a quien damos la bienvenida. Estimado Gustavo, un saludo cordial a usted y gracias por la invitación y a todos los que nos escuchan y ven por Antena 1. Un saludo a todos. Estimado Gustavo, usted muy bien dice los generadores de empleo. En primer lugar, tenemos que saber que el único generador de empleo primigenio y el principal es el sector privado. Nosotros veníamos un poco acostumbrándonos a que el Estado sea un Estado paternalista, obeso, grande, en donde todas las personas se iban acumulando y los procesos administrativos, burocráticos iban generando mucho más en mayor proporción. Ahora lo que nosotros hemos vuelto es al sector privado, porque ellos son los verdaderos generadores. En la pandemia nosotros hemos sido golpeados, claro está, las empresas han sido bastante golpeadas. Nosotros de mayo a junio, en plena pandemia, el nivel de desempleo era del 13.3%, Gustavo. Ahora, hasta el mes de septiembre de este año, se reduce a 6.6%. Y esto es porque antes de empezar la entrevista con usted, un poco conversábamos del asunto, es porque el tema también económico de las empresas ya está generando trabajo. ¿Cómo se está generando trabajo? Es que las empresas ya empiezan a mover su economía y en esto se ha logrado recontratar las empresas que sacaron a las personas, desvincularon personas, a esas mismas personas que ya conocen el know-how de la empresa, el cómo está funcionando, están volviendo a recontratar. Eso es importante conocer, ¿En Gustavo. qué medida se ha dado esto? Que es muy, muy interesante, muy particular realmente. Sí, nosotros tenemos, yo no tengo un número claro de decirle de 10.000, 8.000 fueron recontratados, pero en estimaciones nosotros vemos que siquiera un 60% de las personas que fueron y tuvieron un tema de desempleo están siendo recontratadas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un centro de mediación, Gustavo, en el ministerio. Y el centro de mediación no es solamente para terminar una relación laboral, sino también para que esa relación laboral vuelva a tener vida con este reintegro de lo que estamos hablando con los trabajadores y nos ha ido bastante bien. Ahora, doctor Bermúdez, estamos hablando siempre de ese pequeño sector que es el del trabajo formal. Nos referimos a pequeño en un sentido estrictamente proporcional, hablando de estas encuestas que las propias autoridades han considerado como el reflejo de lo que pasa en Ecuador. Hablo de la encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo, que señala que solamente 3 de cada 10 trabajadores ecuatorianos tienen un empleo formal, un empleo adecuado, como se lo llama. Y de aquí, también hace muy pocos días hablábamos con el presidente del Frente Unitario de Trabajadores, el señor Villavicencio, y comentábamos con él el tema de que estos sindicatos que realizan una labor en defensa de los trabajadores sindicalizados están en realidad trabajando para otra minoría, aún más pequeña, un 5% de trabajadores ecuatorianos que se encuentran sindicalizados. ¿Qué pasa con el otro 70% en este Ecuador heterogéneo y diverso? Gustavo, es importantísimo lo que usted me dice. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ya repensar la política laboral de inclusión, de dinamización que nosotros queremos lograr en un país. Tenemos un código de 1938, Gustavo. Es un código totalmente industrial en donde la relación laboral de ese tiempo, lo único que marcaba que era las 8 horas de trabajo, sábados y domingos, nada más. ¿Por qué? Porque era una relación del tema industrial de 1930. Lo que nosotros tenemos es también ciertos parches que el Código del Trabajo ha venido tomando para que ir un poco actualizando a la realidad. ¿Por qué digo esto? Porque como usted bien dice,
los trabajadores sindicalizados que tienen todo el derecho, y es un derecho humano la organización laboral. Nosotros, y esto déjeme decirlo, nosotros acá en la Dirección de Trabajo tenemos muy buenas relaciones con los sindicatos. ¿Por qué? Porque cumplimos y hacemos cumplir los contratos colectivos de trabajo y suscribimos muchísimos contratos. Hace un mes hicimos 7 contratos colectivos, hemos asumido y se han beneficiado más de 300 trabajadores con ese contrato colectivo. Claro que no tiene que ser el contrato colectivo un contrato colectivo muy grande, muy pesado para el pago del gasto corriente, pero sí tiene que dar dignidad al trabajador. Ahora, respondiendo a la pregunta, acá lo que debemos replantearnos es esa política de trabajo. La nueva política, ¿por qué? Porque los trabajadores sindicalizados tienen sus representantes y lo hacen bastante bien. Pero, ¿quién representa a las personas que no tienen trabajo? Nadie, ¿no es cierto? Entonces, lo que sí nosotros vemos con mucha interés es el que nosotros vayamos dando muchas opciones. ¿Para qué? Para que el empleador tenga, ¿sí?, nuevas visiones sobre el trabajo. ¿Por qué? Porque estamos en el año 2020, ¿sí?, y ya estamos en otro siglo más, estamos en una era tecnológica en donde usted puede estar trabajando en el Ecuador y hacer cumplir un horario con la India. Eso pasa con los trabajadores, algunos trabajadores en la ciudad de Cuenca. Entonces, debemos ir generando contratos que se adecúen a la realidad, ¿no es cierto? Y eso es importante ya repensar en un tema de diálogo social, no solamente con empleadores, trabajadores, sino también con los desempleados. ¿Por qué? Porque nosotros también hemos tenido mesas de trabajo con jóvenes. ¿Por qué? Porque el joven dice, a mí me encantaría, ¿sí?, trabajar, estar en mi universidad, pero tener también, luego, dentro del tiempo que me da la universidad, tener un trabajo. ¿Para qué? Para tener algún ingreso y yo poder ya generar este. Hay temas de trabajo en formación dual que el ministerio ya está trabajando. Nosotros hemos trabajado conjuntamente con Formados, que es el ente del tema de formación dual, en donde en los próximos días el señor ministro de Trabajo ya se había enviado desde la ciudad de Cuenca, ¿sí?, con Andrés Robalino se ha trabajado esta opción. ¿Para qué? Para que el trabajo de formación dual sea una herramienta también de empleo, Gustavo. ¿Por qué? Porque es una herramienta en donde usted, la empresa y la academia hacen que se creen las experticias y también el tema académico para cada una de las necesidades de la empresa. Y eso tiene un 98%, ¿sí?, de empleo, o sea, de una posibilidad de empleo. ¿Por qué? Porque el trabajador, estudiante, ingresa a hacer sus prácticas, pero ya se queda con la empresa. Ya da él, no solamente la empresa le da al estudiante esa oportunidad, sino que el estudiante también va y además innova, además aporta a esa empresa. Entonces, esa dinámica del trabajo nuevo, esa dinámica de la nueva visión del derecho, sin conculcar, y eso siempre debemos tener presentes, Gustavo, sin conculcar ningún derecho de los trabajadores, debemos ya ir generando, pensando en un nuevo código de trabajo, teniendo, eso sí, la primera parte, un un claro derecho de intangibilidad de los derechos adquiridos de los trabajadores. Eso es indiscutible, eso es constitucional, es un principio constitucional que siempre debemos observar, pero también abriendo la puerta a nuevas contrataciones. Así es, una caída del PIB de Ecuador del 9% es muy decidora. Es Es una fuertísimo. cantidad gigantesca de dinero y de pérdida de empleos que se ha dado. Y la destrucción de estos empleos se traduce en migración de las personas, en la mayoría de los casos, hacia la informalidad. Informalidad que es vista desde dos puntos desde dos visiones. Los empresarios lo ven como una competencia desleal para las empresas, pues se forman microempresas o negocios muy pequeñitos que cumplen con sus labores de una manera totalmente informal. Esto lo comentaba en este medio de comunicación el director del SRI, la explosión de microempresas, de esquinitas convertidas en microcomisariatos que han aparecido por doquier en la ciudad, negocios de todo tipo que se negocian en las redes, pero que no aportan a un crecimiento ordenado del país, si bien solucionan muchos problemas individuales, sin duda, que da la otra visión, la de estos microempresarios, incluso trabajadores ambulantes, que claman porque se les deje ejercer una labor productiva, honrada,
a diferencia de otras alternativas que van creciendo también en Ecuador, que van integrando filas más bien en la delincuencia. ¿Cómo abordar este drama social para tanta gente que son mayoría en Ecuador? Este tema, Gustavo, debemos nosotros como autoridades tener realmente una ecuanimidad bastante grande y muy marcada. ¿Por qué? Porque en realidad lo que usted dice también es un tema de supervivencia de la persona. Todo el mundo tiene el derecho al trabajo, Gustavo. Nosotros no podemos negar ese trabajo autónomo en donde el Ministerio de Trabajo deja de tener competencias, porque nosotros tenemos competencias única y exclusivamente dentro de una relación laboral, empleador-trabajador. Pero dentro del trabajo autónomo, nosotros vemos que nuestra Constitución prevé y dispone que es un derecho humano el derecho al trabajo. Y dentro de eso, lo que nosotros tenemos que lograr es esa perspectiva en donde nosotros a ese trabajador autónomo lo formalicemos, que ese trabajador autónomo tenga una viabilidad en el tiempo, porque los emprendimientos, el Ecuador es el número 2 en cuanto al tema emprendimientos en América Latina. Todo el mundo, el ecuatoriano es emprendedor por naturaleza, pero los emprendimientos se ha visto dentro de los estudios que duran máximo un año o dos. Entonces, como usted dice, es para un tema de supervivencia. Acá lo que nosotros queremos es que ese emprendedor, ese pequeño trabajador autónomo empiece a trabajar, sí, pero de manera ordenada. Al decir que es un derecho de trabajo constitucional el acceso al mismo, pero también existen leyes en donde yo también concuerdo con el director del Servicio de Rentas, en donde lo que debemos nosotros lograr es, en primer lugar, una formalización. Y hay cosas que en el servicio de rentas también hay el tema de las declaraciones, ¿no? ¿Para qué? Para que el Estado también se vea de ese trabajo comprometido una pequeña contribución, por eso se llama contribuyente, porque yo contribuyo al Estado para que esto genere obras, genere empleo, genere un poco más de bienestar a la colectividad, con un principio, claro está, de solidaridad. Pero en cuanto a esto, lo que sí se necesita es, en primer lugar, orden, formalización y también sentarnos con los trabajadores autónomos y decirles, muy bien, ustedes tienen todo el derecho. Lo que se está analizando, sí es verdad. La otra persona que no tiene RUC, no tiene seguridad social, no paga a sus empleados, explota a los mismos, tiene muchísimos problemas. Y eso yo he tenido empresas pequeñísimas, digámoslo, empresas así, que han sido realmente eh, cuestión de llegar a tener multas muy altas. ¿Por qué? Por la informalidad terrible. Personas extranjeras explotadas con $20 semanales, ¿sí? En donde estas personas han trabajado más de 12 horas y les pagaban $20. Entonces, hasta eso hemos llegado a ver, ¿sí? Y esas personas, Finalmente, esos malos empleadores, han tenido hasta $8,000 de multa. finalmente, doctor Bermúdez, toda esta situación genera sin duda en Ecuador inestabilidad social que se la siente en la delincuencia, como ha comentado y hemos comentado, en la pérdida de bienestar en general, que se ve también en esos empleados parados, como en la Plaza de San Francisco, en el aumento de manifestaciones en las calles, como han protagonizado trabajadores y no trabajadores en estos días, en la crisis fiscal que desemboca ya en el anuncio de la necesidad de creación de más impuestos para un próximo periodo democrático en Ecuador. Es decir, Ecuador convertido en un escenario muy propicio además para la demagogia y el populismo cuando nos encontramos en una carrera ya para ir generando, creando, dando forma a un nuevo gobierno que tendrá que pasar primero por la decisión en las urnas de los ecuatorianos. Reflexiones finales sobre este tema, doctor Bermúdez, y cómo pueden y deben aportar las autoridades en este sentido, en este caso el Ministerio Laboral. Dentro de esto, sin duda, cabe también un brevísimo análisis sobre las razones para haber decidido que el salario básico unificado se mantenga en $400. Sí, Gustavo, es importante conversar en primer lugar y referirme al tema también político que se está viviendo. Es muy fácil, Gustavo, muy fácil, cuando se está en campaña y no se está adentro y no se conoce lo que verdaderamente es el Estado, los procedimientos y todo, el engranaje estatal,
¿sí? Muy fácil coger y lanzar propuestas al viento, propuestas que realmente yo de manera personal, esto lo digo de manera personal, veo con muchísima preocupación, en donde se dice que inclusive de los pagos de las remuneraciones, que vamos a crear más empleo, que vamos a hacer, sí, vamos a crear más empleo, ¿cómo? ¿Cómo vamos a crear más empleo si tenemos un código en donde nosotros debemos ya plantear una política pública, ¿sí? Fuerte y que rebase, ¿sí? La visión de cada uno de los presidentes de turno? También tenemos que ver que el tema de la seguridad y la delincuencia en este duro golpe que el Ecuador ha sentido con la pandemia mundial, también lo que genera también es delincuencia. Por eso también la gobernación, intendencia, siempre están generando estos procedimientos de seguridad que han dado muchísimos resultados, pero a veces la cuestión nuestra del Estado llega a superar lo que en esta pandemia se ha vivido. Las razones del señor ministro, bueno, hay el acuerdo ministerial en donde se marca que hay algunos rubros sobre el salario básico. En cuanto de ellos es el índice de la inflación actualizado. El índice de la inflación, y usted conoce que el dólar es una moneda muy dura, es una moneda dura en donde no existe inflación tan alta como en los países vecinos nuestros, pero en esa parte también y siempre hablando del tema empresarial golpeado por la pandemia, tenemos empresas muy frágiles económicamente y también debemos sostenerlas. ¿Por qué? Porque si yo pongo $450 de salario básico unificado, querido Gustavo, lo único que voy a hacer es que las empresas dejen de contratar personas. Entonces, lo que nosotros queremos es dar esa oportunidad por este año para que exista esta reactivación de las empresas, porque no podemos abstraernos. Yo sé que los derechos de los trabajadores, el artículo 6 del acuerdo ministerial dice y también proclama de que no puede regresarse, o sea, bajarse del sueldo básico ya fijado, o sea, de $400, no podía ponerse en 350, pero sí lo que se debe hacer es dar un pequeño respiro a los empresarios, pero no a los empresarios muy grandes, no me estoy refiriendo a los empresarios grandes, Gustavo. Esto yo quiero ser muy claro y que la ciudadanía conozca. El sector que más desempleo tuvo no fue el sector empresarial grande. Ellos sí pudieron, con su backup económico que tienen, su respaldo económico, aguantar el tema de la pandemia. Hicieron las reducciones, tomaron vacaciones, hicieron teletrabajo. Ahora, los más pequeños empleadores, esos empleadores que tenían uno, dos, esa dueña de un bazar que no tenía cómo pagar el sueldo, ellos fueron los que más tuvieron desvinculaciones en el tema de la pandemia y el confinamiento. Entonces, lo que nosotros con esto queremos hacer es que no solamente nos fijemos en que no subió, fijémonos también en la oportunidad que con las nuevas herramientas de contratación laboral y que en este periodo de estabilidad económica que queremos dar a las empresas también respondan con mayor contratación. En la parte final también quizá vale la pena un comentario, doctor Bermúdez, sobre estas propuestas de campaña que se empiezan a dar. Por allí hay una de una renta básica universal para entregar $400 mensuales a 1 millón de personas, se entiende, trabajen o no trabajen, a través de una liquidez alternativa con dinero electrónico. Bueno, el dinero electrónico tiene que estar respaldado. Todos sabemos que el dinero, para ser dinero, tiene que tener un respaldo orgánico. Nosotros simplemente vamos a tener, yo creo, a mi visión, que una renta de $400 para cada uno sería más bien, yo no sé cómo lo va a tomar los ecuatorianos, porque el ecuatoriano le gusta tener su billete en la mano o en su bolsillo. Eso es lo que marca la política también y lo que marca la gente. Entonces, si bien el dinero electrónico tiene que tener tan buen respaldo orgánico que sea capaz, ¿sí?, de ser traducido en dinero, en billetes y en efectivo. Entonces, yo no creo que se dé en cuanto a una posibilidad del Estado, porque el Estado realmente es un Estado que se recibió por parte del presidente bastante golpeado económicamente, y lo que nosotros hemos hecho y el presidente ha hecho es generar también pagos, generar este tema de un ahorro en donde nosotros como Estado también tenemos que
ponernos la mano en el corazón, Gustavo, y ver que el Estado obeso ya no va más. O sea, tenemos que tener un Estado que sea ágil, eficiente, desconcentrado, eso sí, muy desconcentrado en cuanto a capacidades. ¿Para qué? Para que los sectores regionales tengamos poder y capacidad de resolver los problemas. A eso sería. ¿Para qué? Para que todo no vaya a Quito, sino para que todo venga al tema autónomo, regional, digamos así, o desconcentrado, si se quiere llamar, para poder tener mayor capacidad de servicio a la comunidad. Esa es la visión, eso es lo que se quiere hacer. Pero hablar de una canasta o de $400 mensuales por el teléfono a dinero electrónico, a mi manera de ver, yo lo veo bastante inviable. Bien, muchas gracias por habernos atendido. Han escuchado al doctor Javier Bermúdez, coordinador zonal 6 del Ministerio de Trabajo. Nos vamos a una breve pausa.